Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. DXD. El demonio multiversal a tu servicio. Multicross, autor Selenea, demonio extradimensional y señor dimensional. Si la gente mística del mundo Marvel escuchara estos dos títulos, seguramente temblarían de miedo al final de su mundo. ¿Y por qué no lo harían? Los seres que llevan esos títulos tratan a incontables mundos y planetas como nada más que sus comidas diarias. El más infame de todos ellos no es otro que el demonio extra interdimensional y señor dimensional, Dormammu. Ahora, imagina a un humano común y corriente obteniendo de repente tal poder después de ser arrojado a un mundo multicrossover de DXD, uno fusionado al azar con incontables otros universos ficticios. Caos. Este es un fanfic multiverso y multicross que presenta DXD, Nasuverse, Toaru, Bleach, Jujutsu Kaisen, Campione, Marvel, DC, Monogatari, Saint Seiya, Naruto, One Piece y más. 172. Den 172. Vacío ilimitado, ojos místicos de petrificación. Gojo Satoru no había previsto que Evangeline poseyera un par de ojos que rivalizaran en poder con sus 6 ojos. Lo pillaron desprevenido en un instante. No, esos no son los ojos místicos de la petrificación. Desde las gradas, Medusa fue la primera en reaccionar, dándose cuenta de que los ojos de Evangeline no eran místicos en absoluto, y mucho menos ojos místicos de petrificación. Morfeo asintió con la cabeza. Correcto. No son los ojos místicos de la petrificación, sino los ojos de Medusa. ¿Los ojos de Medusa? Miko miró a Medusa con curiosidad. Morfeo explicó. Es un tipo de magia. La creatividad humana es innegable, y muchos hechizos nacen de mitos y leyendas. Los ojos de Medusa son un hechizo de petrificación basado en la leyenda de Medusa, convirtiendo a sus enemigos en piedra. Cualquiera que sea alcanzado por ello verá su cuerpo petrificado. Es muy similar a los ojos místicos de petrificación, pero no tan poderoso. Sin embargo, como ancestral verdadera con una fuerza insondable, los ojos de Medusa de Evangeline son casi tan potentes como los originales. Ni siquiera Gojo Satoru puede soportarlo. Como dios de la magia, Morfeo descubrió fácilmente las tácticas de Evangeline. Gojo aún era demasiado joven. Frente a alguien como Evangeline, que había vivido durante siglos y librado innumerables batallas, un solo paso en falso lo había superado. Al darse cuenta de que había sido engañado, Gojo canalizó inmediatamente su poder para deshacer la petrificación. Pero los resultados no fueron los esperados. Si bien la petrificación se estaba revirtiendo, el proceso era agonizantemente lento. Tardó 5 segundos completos. En circunstancias normales, 5 segundos no eran nada, un simple parpadeo. Pero en combate, 5 segundos representaban una oportunidad fatal. Evangeline, por supuesto, no dejó escapar la oportunidad. Para cuando Gojo se liberó de la petrificación, se sorprendió al descubrir que sus extremidades estaban atrapadas por finos hilos que descendían desde arriba. Cuerdas de marioneta. Uno de los movimientos característicos de Evangeline. Conocida como la evangelista oscura y maestra de muñecas, podía manipular no solo muñecas, sino también a sus propios enemigos. Antes de que Gojo pudiera reaccionar, su propio brazo lo traicionó, propinándole una fuerte bofetada en la cara. ¡Zas! El sonido seco resonó en toda la arena. Gojo estaba atónito. Una clara huella de mano se formó lentamente en su mejilla. Ahora comprendía cuán enorme era la brecha que los separaba del legendario verdadero ancestro, el evangelista oscuro. Estaba completamente indefenso. Esto era de esperar. En Jujutsu Kaisen, Gojo tuvo dificultades contra Sukuna. Pero en Nejima, Evangeline podía derrotar al rey de las maldiciones, Sukuna, con un solo movimiento. Ni siquiera estaban al mismo nivel. Por no mencionar que Evangeline tenía siglos de experiencia, habiéndose enfrentado a innumerables genios y adversarios.
Gojo no era débil en absoluto, pero en este mundo caótico y amalgamado de crossovers, tampoco era el más fuerte. Al darse cuenta de esto, Gojo no dudó y desplegó su as bajo la manga en un instante. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. Un dominio radiante se desplegó bajo los pies de Gojo, rompiendo los hilos de la marioneta y envolviendo a Evangeline en su interior. Esta jugada fue astuta. El vacío ilimitado atraía a los enemigos al dominio, obligando a sus cerebros a procesar ciclos interminables de percepción y conducción para mantenerse vivos, inundándolos de información inútil hasta que sus mentes se apagaban, dejándolos indefensos y sin poder hacer nada más que esperar la muerte. Solo Gojo y aquellos a quienes tocaba eran inmunes a sus efectos. En tan solo 0,2 segundos, un Limited Void podría bombardear el cerebro de un objetivo con información inútil equivalente a unos 6 meses. Suficiente para paralizar a un espíritu maldito de grado especial durante más de 5 minutos o a una persona común durante 2 meses. Gojo no sabía cuánto tiempo incapacitaría a un ancestro verdadero, pero sin duda era su mejor oportunidad para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Mientras Evangeline estaba inmovilizada, Gojo aprovechó el momento. Técnica hueca. Morado. Una técnica conocida solo por unos pocos elegidos en el clan Gojo. Al combinar la técnica directa azul y la técnica inversa roja, generó un proyectil de masa imaginaria. Esto se manifestó como una onda de energía capaz de atravesar el espacio, dejando a su paso heridas suaves y circulares. Era una de las habilidades más destructivas de Jujutsu Kaisen. Con un alcance y un diámetro inmensos, no dejó nada intacto a su paso. Evangeline fue alcanzada por la onda de energía y su cuerpo se desintegró en una lluvia de sangre. Al ver esto, Gojo instintivamente dejó escapar un suspiro de alivio. Disipó su dominio, preparándose para reclamar la victoria. Pero entonces, la lluvia de sangre dispersa se unió repentinamente, reformando la figura de Evangeline. Nada mal, 6 ojos. Esa jugada tuvo su estilo. Al contemplar a Evangeline, que parecía completamente ilesa, Gojo comprendió finalmente el verdadero peso de la inmortalidad de un ancestro verdadero. Vamos, este cadáver no muerto de un ancestro verdadero es simplemente ridículo. ¿Quién podría haber predicho que, incluso después de haber sido aniquilada, Evangeline podría regenerarse como si nada hubiera pasado? Esta inmortalidad era absurdamente poderosa. ¿Cómo se suponía que iba a luchar contra eso? Evangeline soltó una carcajada. ¿Asustado, 6 ojos? Si tienes miedo, arrodíllate y suplica clemencia ahora, y tal vez te perdone. Gojo suspiró. Por mucho que me gustaría, sigo siendo el profesor de esos niños. Si hiciera eso, ¿qué clase de ejemplo les estaría dando? Además, todavía no me he quedado sin opciones. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. Gojo sabía que su única oportunidad de derrotar a Evangeline residía en esta técnica. Mientras que la mayoría de los hechiceros y espíritus malditos solo podían desplegar un dominio una vez al día, él podía hacerlo varias veces. Esta era su mejor oportunidad para regresar. Pero cuando su dominio volvió a envolver a Evangeline, ella no vaciló. En cambio, le sonrió. Un dominio precioso. Muy bonito, Six-Seyes. Las pupilas de Gojo se contrajeron por la sorpresa. Esto es imposible. Su expansión de dominio había fracasado. Evangeline explicó con calma. Tu dominio obliga al enemigo a procesar información basura, pero si aíslo mi mente y bloqueo la información externa, tu dominio es inútil. Aquí tienes una lección, 6 ojos. No existe una técnica invencible, solo personas invencibles. En ese instante, Gojo sintió como si le hubieran golpeado con un martillo. Su visión se nubló y se desplomó inconsciente. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon /Shelenea, eliminar espacio, 173. Den 173. Blindado al quedar Gojo Satoru inconsciente, su expansión de dominio se disipó automáticamente. Evangeline no lo remató. En cambio, agarró su cuerpo inerte y se lo arrojó a Nanami Kento, burlándose. ¿Te atreves a bajar y pelear conmigo, 4 ojos? Nanami se ajustó las gafas y respondió con frialdad. No, nos rendimos. ¡Qué broma! Era una vampira ancestral verdadera de 600 años, la legendaria evangelista oscura. No era tan temerario como Gojo Satoru. ¿Por qué iba a enfrentarse a un oponente tan aterrador? Eso era buscarse la muerte.
Con la rendición de Nanami, el equipo Gojo quedó oficialmente fuera del torneo. El equipo Shinso de Evangeline avanzó sin problemas a las semifinales. El siguiente combate enfrentó a la espada verdugo Achio contra el equipo Ryozanpaku. Estos dos eran viejos rivales. Ambos equipos estaban compuestos por maestros de artes marciales, cada uno de ellos absurdamente poderoso, como monstruos con forma humana. El equipo Ryozanpaku envió primero a Kensei. La espada del verdugo de Achio contraatacó con Mia y Tirbei, el asesino venenoso. En rondas anteriores, Mia ya había demostrado sus habilidades, pero en el mejor de los casos eran mediocres. Si bien ambos eran maestros de artes marciales, la diferencia entre ellos era evidente. Miyai apenas aguantó unos pocos movimientos antes de que Kensei lo superara. La pelea fue como un adulto jugando con un niño. Había poco que describir, la disparidad era sencillamente demasiado grande. Si Kensei no se hubiera ceñido a su filosofía del puño salvador, negándose a matar, Miyai no habría salido con vida de la arena. Tras la derrota de Miyai, la espada verdugo de Achio envió a Rin Tachibana. Al ver a Rin subir al escenario, Shigure Kosaka, del equipo Ryozanpaku, no pudo quedarse quieto. Se puso de pie y le dijo a Kensei: «Tú abajo. Yo arriba». Kensei esbozó una sonrisa irónica, pero accedió. Rin Tachibana era discípulo del maestro de Shigure, lo que lo convertía en su senpai. Tras unirse a la facción oscura, Shigure ansiaba derrotarlo. Ahora que se le había presentado la oportunidad, no iba a dejarla escapar. Al entrar en la arena, Shigure no perdió el tiempo, desenvainó su arma y atacó a Rin con su espada. Rin soltó una sonora carcajada. «Sigues siendo tan impulsivo como siempre, Shigure». Ante su ataque, no se atrevió a flaquear. Sacó una larga lanza de su arsenal, paró su ataque y ambos se enfrentaron ferozmente. Esta batalla entre maestro y aprendiz fue mucho más emocionante que la que tuvieron lugar entre Kensei y Miyai. Su combate llenó la arena con el estruendo del acero. Rin, ataviado con armadura y blandiendo una variedad de armas recolectadas de todo el mundo, alternaba sin esfuerzo entre una lanza y una alabarda, ejecutando cada movimiento con una precisión magistral. Esta versatilidad fue el origen de su apodo, 100 artes marciales. Curiosamente, el partido se prolongó durante más de una hora sin que hubiera un ganador claro. Para los ajenos a la situación, sus habilidades parecían estar igualadas. Pero para los entendidos, Rin era solo un poco más fuerte que Shigure. Si hubiera querido, podría haber terminado la pelea hace 30 minutos. Sin embargo, por alguna razón, se contuvo. En cambio, alargó el partido durante una hora entera. Parecía que iban a seguir luchando indefinidamente. Pero entonces, Shigure retrocedió repentinamente, poniendo distancia entre ella y Rin. «Esta jugada, o la aceptas, o cedo yo». Respiró hondo y una aura poderosa y escalofriante emanó de ella, transformándose en un aura de espada invisible que envolvió su entorno. Esgrima Shinmei-ryu. Espada mata demonios. Segundo golpe. En un instante, un aura de espada brillante surgió de Shigure, cortando el suelo con una velocidad asombrosa mientras se precipitaba hacia Rin, amenazando con partirlo en dos. «Adelante», rugió Rin, blandiendo su lanza. Un aura brumosa rodeó el arma mientras la estrellaba contra el aura de espada que se aproximaba. Un estruendo sordo resonó. La lanza de Rin salió disparada de sus manos, y él salió despedido hacia atrás como una bala de cañón, estrellándose contra la pared de las gradas con un estruendo ensordecedor. Tenía un aspecto totalmente desaliñado. Sin embargo, Shigure declaró: «Me rindo». Dicho esto, su cuerpo se desplomó al suelo. Ese último movimiento la había agotado por completo, dejándola sin fuerzas ni siquiera para mantenerse en pie. Shio Sakaki, del equipo Ryozanpaku, corrió a su lado, la sujetó antes de que se desplomara y la llevó de vuelta a las gradas. «Esta vez, yo seré tu oponente». Pero Rin, poniéndose de pie, negó con la cabeza y levantó las manos. Tenía las muñecas desgarradas, con heridas lo suficientemente profundas como para dejar el hueso al descubierto. Aunque había bloqueado el ataque de Shigure, esto tuvo un precio. Luchar contra Sakaki en ese estado no era imposible, pero solo le acarrearía una derrota aún más humillante. Así que se rindió sin dudarlo. Tras la retirada de Rin, la espada del verdugo de Achio envió a su siguiente luchador, el emperador de las artes marciales acorazado Marmaduke Brown. Ataviados de pies a cabeza con armadura de caballero occidental, con casco incluido, y empuñando una enorme hacha de guerra y un escudo, su rostro estaba completamente oculto. Sin embargo, Morfeo pudo darse cuenta. Se trataba de una mujer. Era raro ver a una mujer vestida como una caballera cargando en el campo de batalla.
Aquello causó una fuerte impresión en Morfeo. Sobre todo su hacha de guerra, un arma de inmenso poder. Un solo golpe podía, en el mejor de los casos, cercenar extremidades o, en el peor, no dejar cadáver. Morfeo había supuesto que el estilo de lucha del emperador de las artes marciales acorazado sería audaz y agresivo, adecuado para las cargas en el campo de batalla. Pero cuando Marmaduke blandió su hacha de guerra contra Sakaki, Morfeo se dio cuenta de que la había subestimado. La emperatriz de las artes marciales acorazadas, Marmaduke Brown, podía luchar con una fuerza abrumadora y con una precisión fluida. En sus manos, el enorme hacha se movía como una aguja de coser. Su habilidad era asombrosa. Como cabría esperar de una maestra de artes marciales, la habilidad para manejar armas pesadas con la misma destreza que las ligeras estaba arraigada en su propio ser. Por suerte, Sakaki no era un artista marcial cualquiera. Su fuerza superaba la de Marmaduke, y esquivaba hábilmente sus ataques mientras explotaba sus puntos débiles. Poco después, destrozó su armadura de caballero. Literalmente lo destrozó. Un aura poderosa envolvió las manos de Sakaki mientras golpeaba su armadura, agrietándola con cada golpe. Al final, destrozó todo el traje, asegurando así la victoria en el encuentro. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 174. Den 174. Avances. La derrota del emperador de las artes marciales acorazado supuso una desventaja decisiva para la espada del verdugo Hachio. Tras deliberar un poco, el equipo envió a Raigo Seitaro al campo. Su arma predilecta era la Kodachi. En la historia original, poseía la habilidad de escapar junto a un compañero herido de Hayato Furinji. Además, su aura era sorprendentemente similar a la del puño salvador, lo que le permitía coordinarse con otros para realizar técnicas combinadas. Esto no fue tarea fácil. En la trama original, en una ocasión se unió a Kusiada Mikumo para repeler un ataque de Shio Sakaki, Apachai, Akisame Koetsuji y Kensei, 4 maestros de artes marciales de primer nivel. El hecho de que 2 personas pudieran repeler a un grupo tan formidable decía mucho de la destreza de Raigo Seitaro. Al subir al escenario, Shio Sakaki se vio inmerso de inmediato en una dura batalla. Raigo incluso parecía tener una ligera ventaja. Su batalla fue mucho más espectacular que el enfrentamiento anterior entre Shigure Kosaka y Rin. Las sombras de los dos luchadores se proyectaban sobre la arena, que, ya maltrecha, quedó aún más devastada bajo su embestida. El suelo estaba plagado de cráteres. Sin embargo, esto no hizo nada por frenar sus combates. Muchos espectadores no pudieron evitar vitorear al presenciar la escena. Esta pelea fue realmente emocionante. Incluso Morfeo tuvo que admitir que un duelo entre 2 maestros de igual nivel era un espectáculo para la vista. Siempre y cuando, por supuesto, pudieras seguirles el ritmo. La batalla terminó con la derrota de Shio Sakaki. La Kodachi de Raigo cortó el pecho de Sakaki, pero Sakaki respondió con un puñetazo que dejó una profunda marca que dejaba los huesos al descubierto en el pecho de Raigo. Aunque Sakaki perdió, se vengó en el acto. Después de que Sakaki se retirara, Akisame Koetsuji tomó su lugar, frente a Raigo Seitaro. Raigo, mermado por la herida en el pecho, no podía luchar con todas sus fuerzas. No pasó mucho tiempo antes de que Akisame aprovechara una oportunidad, arrebatara el Kodachi de las manos de Raigo y asegurara una victoria decisiva. Con ello, 4 de los 5 luchadores de la espada del verdugo de Hachio habían sido derrotados. Solo quedaba uno. Yogi Oganosuke. Akisame sabía que no era rival para Oganosuke. Si este subía al escenario, Akisame se retiraría inmediatamente y dejaría que el anciano tomara el relevo. Un monstruo de ese calibre era sencillamente demasiado aterrador. ¿Quién sabía a qué reino insondable había llegado Oganosuke? Pero Akisame también sabía que las probabilidades de que eso sucediera eran escasas. Este no era el momento adecuado para tal confrontación. Como era de esperar, tras algunas deliberaciones, la espada verdugo de Hachio envió a su último combatiente. No era Oganosuke Yoji. En cambio, fue otra persona. La arquera de doble pupila Mildred Rolace. Morfeo suspiró al ver aquello. Había esperado presenciar un gran enfrentamiento entre Oganosuke Yoji y Hayato Furinji en la arena, cumpliendo así el épico choque que se había perdido en el manga. En la historia original, Oganosuke sí que había luchado contra Hayato Furinji.
Antes de la batalla final, Raigo atrajo a Hayato a una isla sin nombre, donde libraron una guerra que duró días y noches. Hayato, reacio a dañar a los animales pequeños para subsistir, perdió resistencia y Oganosuke lo llevó al límite. Con la ayuda de un pequeño zorro, logró ganar por un estrecho margen, escapando así de la isla. Pero esa escena solo se mencionó brevemente, nunca se representó por completo. Morfeo había pensado que este torneo podría ofrecerle la oportunidad de verlo, pero Oganosuke no subió al escenario. En cambio, envió a otro luchador. Esto significaba que Oganosuke se había retirado efectivamente del torneo oscuro. Morfeo no creía que Oganosuke temiera a Hayato Furinji. Después de todo, cualquiera que llegara a ese nivel rebosaba confianza en su fuerza. Si les faltara esa convicción, no habrían llegado tan lejos. Morpheus sospechaba que Oganosuke simplemente no quería enfrentarse a Hayato allí. Si esos dos se pelearan, no se resolvería rápidamente. Tal como en la historia original, una batalla que durara días era perfectamente posible. Y con tantos factores impredecibles a su alrededor, Oganosuke no podía comprometerse por completo con la pelea sin arriesgarse a que alguien más se aprovechara. Si ambos se contenían, era mejor no pelear en absoluto. De este modo, Oganosuke abandonó el torneo y envió a otro en su lugar. Mildred Rolace, la arquera de doble pupila, no era ninguna debilucha, pero no era rival para Akisame Koetsuji. Él la derrotó rápidamente. Con ello, la espada del verdugo de Achio perdió el combate. El equipo Ryozanpaku avanzó a las semifinales. Muchos se mostraron decepcionados por este resultado, incluido Morfeo. Pero comprendió las reservas de Oganosuke y no insistió en el tema. Con el avance de Ryozanpaku, llegó el tercer partido de la ronda. El equipo Heroics contra el equipo Nura. Ryan sintió que le venía un dolor de cabeza al verlo. Sabía que sería una pelea difícil. Si bien el equipo estaba liderado por una mujer llamada Medea, el miembro más fuerte era sin duda Raikou. Si Morfeo supiera lo que piensa Ryan, se echaría a reír a carcajadas. Porque si bien Raikou era formidable, Marta tampoco se quedaba atrás. Su habilidad para el combate a puño limpio podía derribar ángeles. Conocida en vida como la Santa de Puño de Hierro, Marta había derrotado una vez a un dragón solo con sus puños. En términos de fuerza bruta, superó a Raikou. Sin embargo, en este torneo, Marta no había tenido tantas oportunidades de brillar como Raikou. Esto daba la impresión de que Raikou era el más fuerte del equipo heroico. Sin saberlo, Ryan seguía obsesionada con la identidad de Raikou. Su nombre era sencillamente demasiado legendario entre los yokai. Ryan no estaba segura de si este Raikou era el mismo Raikou de hace 1000 años en Heiankyo. Si se trataba simplemente de nombres compartidos, no había problema. Pero si realmente fuera ella, las cosas podrían ponerse muy mal. Después de todo, hace 1000 años, Raikou había derrotado a seres como Shuten Doji, un poderoso yokai con un poder sin igual. Si aún estuviera viva, ¿quién sabe hasta dónde podría llegar? ¿Podría el equipo Nura realmente evitar ser aplastado por ella sin ayuda de nadie? La sola idea le provocó a Ryan un terrible dolor de cabeza. Si eso ocurriera, el clan Nura se convertiría en el hazmerreír. No podía permitir bajo ningún concepto que se produjera un resultado tan ridículo. Tras mucha deliberación, Ryan decidió subir él mismo al escenario en primer lugar. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 175. Den 175. Alto riesgo. Ryan subió al escenario con la mirada fija en Raikou. Oye, ¿qué te parece un combate de alto riesgo? Raikou arqueó una ceja, con curiosidad. ¿A qué te refieres con que hay mucho en juego? Ryan la señaló, y luego a sí mismo. Tú y yo, una pelea para decidirlo todo. Si gano, tu equipo pierde. Si pierdo, mi equipo pierde. ¿Qué te parece? Sus palabras causaron conmoción entre la multitud. Pero Ryan era consciente de lo que estaba en juego. Si perdía, sus subordinados probablemente no tendrían ninguna posibilidad contra Raikou. Para evitar que fueran aplastados, decidió asumir él mismo las consecuencias. No, gracias, respondió Raikou, negando con la cabeza. No era una niña impulsiva, y ese tipo de peleas no le interesaban. El rostro de Ryan se ensombreció, decepcionada. Esperaba obtener ventaja, pero parecía que la gente era demasiado cautelosa en estos tiempos. De acuerdo, entonces. Dicho esto, desapareció de la vista.
Kyoka Suigetsu, la habilidad innata del fantasma escurridizo, le permitía a Rian mimetizarse con cualquier entorno sin ser detectada, incluso colándose en las casas de la gente para comer sin levantar sospechas. Había perfeccionado esta habilidad a la perfección, desapareciendo a plena vista ante todo el público. Raikou, seguidora de Morfeo, había aprendido muchos hechizos para tales ocasiones. Lanzó un hechizo de detección, y un anillo brillante se expandió desde sus pies, recorriendo la arena. La forma oculta de Rian quedó al descubierto al instante. Antes de que pudiera reaccionar, la espada de Raikou se abalanzó sobre él. Fue tan rápido como un rayo. Rian alzó instintivamente su espada para bloquear el ataque, deteniendo por poco su potente embestida. Pero la fuerza que envolvía la espada de Raikou lo lanzó por los aires con un estruendo. ¡Qué pesado! Los ataques de Raikou no solo eran rápidos, sino también increíblemente poderosos. Aquel golpe se sintió como un maremoto que se abalanzaba sobre él. Era imparable. Utilizando de nuevo a Kyoka Suigetsu, Rian intentó ocultarse, pero fue inútil. El hechizo de detección de Raikou se había fijado en él. Por más trucos que empleara, no podía escapar. Raikou volvió a atacar, su espada se movía como una mancha borrosa. Rian bloqueó una vez más, pero salió disparado como una pelota pateada. La piel de su mano que empuñaba la espada se rasgó, y la sangre goteaba. No pudo detenerla. En absoluto. En ese momento, Rian se dio cuenta del abismo que lo separaba de Raikou. Sin su aura de miedo, no era rival para ella. Si esto continuaba, podrían golpearlo hasta la muerte. Por suerte, no era terco. Al darse cuenta de esto, gritó: «Me rindo». Al instante siguiente, la espada de Raikou se detuvo a apenas 1 milímetro de su rostro. Si hubiera sido un instante más lento, ese golpe lo habría partido en dos. Puede que Raikou muestre misericordia con los humanos, pero no con los yokai. Escapando de la muerte, Rian la observó mientras ella envainaba lentamente su espada. Soltó un largo suspiro, alzó la mano y declaró en voz alta: «Nos rendimos». Esta no fue solo su rendición, sino también en nombre de todo el equipo Nura. Sabía perfectamente que si él no podía vencer a Raikou, Kubinashi y Tsurara Oikawa tendrían aún menos posibilidades. Si murieran, ni siquiera podría vengarlos. Mejor rendirse ahora. El yokai no puso objeciones a su decisión. De este modo, el equipo Heroics avanzó a las semifinales. El último partido de la ronda semifinal enfrentó al equipo extraterrestre de Morpheus contra el equipo de Yusuke Urameshi. Morfeo no se esperaba este enfrentamiento. ¿Él contra Yusuke Urameshi? Me sentí como si estuviera sufriendo acoso. Si bien Yusuke era fuerte, Iei, Kurahama, Kuwabara y Genkai no se quedaban atrás, estaban muy por debajo del nivel de Morfeo. Este partido depende de ustedes. Saeko asintió y dio un paso adelante para enfrentarse a Kuwabara Kazuma. Kuwabara se había sometido claramente a un entrenamiento riguroso, y el torneo había perfeccionado aún más sus habilidades. Al subir al escenario, transformó su energía espiritual en una espada flexible y extensible y le dijo descaradamente a Saeko: «Ríndete ahora y tal vez sea más indulgente contigo». Evidentemente, se estaba volviendo arrogante. Saeko ni se molestó en responder. Desenvainó su espada con un único y fluido tajo. ¡Zas! Un aura de espada invisible se extendió, casi partiendo a Kuwabara por la mitad. Solo sus rápidos reflejos lo salvaron. «¿Intentas matarme?», rugió Kuwabara, aún conmocionado. La expresión de Saeko permaneció fría mientras asestaba otro tajo. El movimiento parecía sencillo, pero ella había pasado más de medio año perfeccionándolo a través de la plataforma de seguidores, manejándolo con una facilidad magistral. Kuwabara blandió su espada espiritual contra el aura que se aproximaba. Auge. El choque estalló, y antes de que Kuwabara pudiera reaccionar, la explosión destrozó su ropa por completo. Se quedó de pie en la arena, completamente expuesto. El público guardó silencio por un instante, para luego estallar en carcajadas, convirtiendo el torneo en un mar de hilaridad. Las carcajadas más sonoras procedían del viejo amigo de Kuwabara, Yusuke Urameshi. La compostura de Kuwabara se hizo añicos. Cubriéndose, salió corriendo de la arena. No pudo soportar quedarse ni un segundo más. Esto fue la muerte social. Incluso Saeko se vio sorprendida. No había planeado que esto sucediera. Ella no esperaba que la colisión del aura de su espada y la espada espiritual de él explotara y destruyera su ropa. Bueno, ups. Incluso ella se sintió un poco avergonzada por la victoria. Su rostro se enrojeció mientras se apresuraba a abandonar el escenario, dando por terminado el partido.
Así pues, la primera ronda terminó de una manera extraña y caótica. En la segunda ronda, Yusuke Urameshi subió al escenario para enfrentarse nada menos que a Hitomi. Antes de que Yusuke pudiera hacer algo, capas de círculos mágicos comenzaron a desplegarse alrededor de Hitomi. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon /Shelenea, eliminar espacio, 176. Den 176. Pasado. Aunque Hitomi había aprendido los miembros de Jacob de Marta, su verdadera pasión era la magia. Era muy versátil. Por lo tanto, en cada batalla, Hitomi prefería usar magia para derrotar a sus enemigos. Esta vez no fue la excepción. Con un gesto de su mano, conjuró capas de círculos mágicos que envolvieron a Yusuke Urameshi. Lanzas de fuego, flechas de hielo, orbes de luz, rayos, una lluvia de ataques mágicos cayó sobre Yusuke, sin darle ninguna oportunidad de esquivarlos. Yusuke dejó escapar un grito, y su inmenso poder surgió para formar un escudo de energía espiritual que lo protegió del ataque. Entonces, con un pisotón ensordecedor, destrozó el suelo bajo sus pies. Auge. El suelo de la arena se agrietó, pero Yusuke se lanzó como una bala de cañón, cargando contra Hitomi con su escudo intacto. Hitomi mantuvo la calma y lanzó un hechizo de teletransportación mientras Yusuke se acercaba. En un instante, desapareció. Cuando reapareció, flotaba muy por encima de ella, mirando a Yusuke. Un rayo se materializó en su mano, transformándose por su voluntad en una lanza. ¡Zas! Apuntando hacia Yusuke, le arrojó la lanza del trueno. El proyectil impactó contra su escudo en un abrir y cerrar de ojos, y su inmenso impacto y fuerza explosiva se combinaron para crear un poder imparable. El escudo de Yusuke se hizo añicos casi al instante. Pero él ya había reaccionado, esquivando la lanza justo a tiempo. La lanza del trueno se estrelló contra el suelo, desatando un rugido ensordecedor y dejando un enorme cráter. Pistola de energía. Aprovechando el momento tras esquivar el ataque, Yusuke contraatacó. Balas de energía espiritual salieron disparadas de sus dedos, dirigidas a Hitomi en pleno vuelo. Un escudo hexagonal se formó frente a Hitomi, desviando la andanada de disparos del Spirit Gun. Con un gesto de la mano, desató una tormenta de balas mágicas en respuesta. Lo que se siembra de recoge. Yusuke se vio obligado a improvisar, apenas pudiendo encontrar una oportunidad para contraatacar bajo el implacable ataque. Aprovechando la oportunidad, Hitomi conjuró otra lanza trueno y la lanzó contra Yusuke. ¡Bum! 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 Aunque Yusuke esquivó las tres lanzas, las ondas expansivas de sus explosiones le dieron de lleno, lanzándolo por los aires. El impacto sacudió sus órganos, provocando que un chorro de sangre brotara de sus labios. Esto no podía continuar. Moriría si seguía así. Yusuke instintivamente quiso rendirse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Podría rendirse ahora, pero ¿qué pasará la próxima vez? ¿Acaso debía rendirse cada vez que se enfrentara a un oponente al que no pudiera vencer? Sus ojos brillaron con determinación, una oleada de feroz coraje surgió en su interior. Todavía no estaba muerto, ¿verdad? ¿Por qué no luchar hasta el final? Quizás podría darle la vuelta a la situación. Se negaba a creer que el poder de esa chica fuera ilimitado. Así pues, Yusuke se mantuvo firme, esquivando los ataques de Hitomi mientras buscaba una oportunidad para contraatacar. Flotando en lo alto, Hitomi bombardeó la arena, aplanando el suelo varios metros con su implacable ataque. Esta batalla, técnicamente poco refinada y al estilo de la saturación, se prolongó durante más de 10 minutos. Finalmente, Hitomi se aburrió. Yusuke era como una cucaracha inmortal. No importaba cómo atacara a ella, él seguía esquivándola. Por muchas veces que lo derribaran, siempre se levantaba. Aún maltrecho y ensangrentado, se negó a rendirse. Al final, Hitomi no pudo soportarlo. Me rindo. Y así, Yusuke ganó el partido. Pero en el momento en que Hitomi cedió, él se desplomó, cayendo al suelo con un golpe seco, inconsciente. Al final, estaba exhausto, sostenido únicamente por su pura fuerza de voluntad. Una vez que Hitomi se rindió, esa fuerza de voluntad se desvaneció y él cayó. Hitomi, sobresaltada, corrió a su lado y comenzó a curarlo, aterrorizada de que pudiera morir allí mismo. Ella estaba allí para competir, no para matar. Tras una recuperación frenética, Yusuke se recuperó y pronto volvió a estar completamente sano, rebosante de energía y listo para luchar de nuevo.
Pero cuando supo que Hitomi lo había curado, se retiró inmediatamente del siguiente partido. No fue tan desvergonzado como para seguir peleando con sus compañeros de equipo después de que ella lo salvara. Así pues, en el tercer partido se produjo otro intercambio. Esta vez, Morfeo envió a Medusa. El equipo de Yusuke respondió con Iei. Iei era el prototipo del rebelde, sus palabras y acciones rebosaban de individualidad. Esto se debía a sus orígenes singulares. Iei procedía del reino de hielo, un reino flotante en el mundo demoníaco envuelto en espesas nubes. Las doncellas de hielo, todas mujeres, se reproducían por partenogénesis, pero si se relacionaban con forasteros, su descendencia heredaba únicamente los rasgos del padre. Estos niños varones nacían invariablemente con un carácter violento y cruel y, sin excepción, morían inmediatamente después del nacimiento. Inei, nacido con sangre de forastero, y su hermana Yukina, una doncella de hielo pura, fueron los primeros gemelos en la historia del reino de hielo. Al nacer, Iei estaba envuelto en una energía demoníaca de fuego, lo que obligó a las doncellas de hielo a envolverlo en una tela maldita. Cuando los ancianos previeron que este niño traerá la calamidad al reino de hielo, Rui, amiga de su madre, recibió la tarea de ejecutar al niño considerado tabú para evitar el desastre. Ella lo expulsó del reino flotante y colocó una de las dos gemas de lágrima, nacidas de las lágrimas de su madre Ina durante el parto, en su mano. Nacido con los sentidos y el intelecto plenamente desarrollados, el niño marginado hizo de la venganza contra el reino de hielo su principal objetivo en la vida. Tras su caída, fue acogido por bandidos locales y bautizado como Inei. Inei, de naturaleza feroz, hizo honor a los temores de las doncellas de hielo, convirtiéndose en un bandido despiadado. A los 5 años, ya había alcanzado el rango de demonio de clase A para Iei y en aquel momento, el lejano objetivo de la venganza palidecía en comparación con la emoción de matar a cualquier enemigo que se cruzara en su camino. A medida que su fuerza e infamia crecían, incluso alardear de la invaluable gema de la lágrima que llevaba al cuello atraía a pocos demonios lo suficientemente osados como para desafiarlo. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC 300 piedras de poder igual 2 AC 500 piedras de poder igual 3 AC 700 piedras de poder igual 4 AC 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 177. Den 177. Concluir así pues, sin mucho más que hacer, Iei centró su atención en la gema lágrima. Mientras contemplaba la piedra, su corazón fue encontrando la calma poco a poco. Comenzó a pensar en la madre que lo había dado a luz y en la tierra natal de donde provenía, y su propósito cambió, de la venganza a la búsqueda del reino de hielo. Pero al desplazarse desde la región noreste de la 13ª capa del mundo demoníaco, donde se había labrado una reputación, hacia otros territorios, se encontró con un enemigo sin precedentes y, por descuido, perdió la gema de la lágrima que colgaba de su cuello. Incapaz de perdonarse por semejante error, Iei optó por sacrificar su energía demoníaca y soportar un dolor 1000 veces peor que el de una espada atravesando la carne. Buscó al cirujano del mundo demoníaco, Shigure, para que le implantara el ojo de Hagan. El precio fue muy alto. Una parte de su vida, la imposibilidad de reunirse jamás con su hermana. Todo ello con el fin de recuperar la gema lágrima. Reducido a su estado más débil, Iei recibió la ayuda de Shigure y aprendió esgrima para defenderse. Usando el ojo de Hagan, localizó el reino de hielo y encontró la tumba de su madre en el desierto a las afueras de la ciudad. Se enteró de que Rui se había suicidado tras su destierro y que su hermana Yukina había desaparecido años atrás. Abandonando su venganza contra las temibles doncellas de hielo, Iei abandonó el reino de hielo con el nuevo objetivo de encontrar a Yukina. Pero Yukina, tras una barrera, era invisible para el ojo de Hagan, y la gema de la lágrima perdida permaneció ilocalizable. Sin éxito en el mundo demoníaco, el estado debilitado de Iei le permitió deslizarse al mundo humano. Allí entabló amistad con Yusuke Urameshi, Kurama y otros. Curiosamente, el pasado de Kurama no era muy diferente al de Iei. Similar, pero a la vez distinto. La verdadera identidad de Kurama era la de un ladrón de demonios de clase A, el demonio zorro Kurama, tristemente célebre en el mundo demoníaco. Ambos eran demonios de clase A, ambos ladrones. ¿Cómo no iban a ser parecidos? Sin embargo, a diferencia del lobo solitario Inei, Kurama lideró en su día una banda de ladrones en el mundo demoníaco, entre los que se encontraba Yomi, que entonces era su segundo al mando, con la ambición de fundar una nación. Hace siglos, Kurama contrató a un asesino para cegar a Yomi.
Posteriormente, perseguido por la Fuerza de Defensa Especial del Mundo Espiritual, huyó al mundo humano, fusionándose con el embrión en el útero de Shiori Minamino. Su nombre humano pasó a ser Shuichi Minamino. Kurahama, que creció siendo Shuichi, planeaba irse de casa una vez que recuperara sus poderes, pero el amor de su madre lo ablandó, inculcándole emociones humanas. Ahora era mucho más débil que antes. Irónicamente, Yomi, a quien una vez intentó matar, se había convertido en un demonio de clase S. La vida era así de impredecible. Pero basta de digresiones. Volvamos al partido. Iei subió al escenario y, sin perder tiempo, desató su técnica definitiva. Dragón de la llama oscura. Una oleada de energía demoníaca brotó de él, y de su brazo derecho surgió un rugiente dragón negro que se abalanzó sobre Medusa con feroz intensidad. Iei sabía perfectamente que si Medusa le quitaba la venda de los ojos, perdería. No pudo resistir sus ojos místicos de petrificación. La única forma de derrotarla era atacar antes de que pudiera revelarlos. Y Medusa no era una rival fácil, así que Iei lo dio todo con su movimiento más poderoso desde el principio. Frente al dragón negro que se aproximaba, Medusa no dudó y desató su noble fantasma. ¿Un gran cambio? Como si ella no hubiera tenido uno también. Belerofonte. En un instante, Medusa invocó a un Pegaso fantasmal, lo montó y cargó contra el dragón que se aproximaba. Un torrente de energía mágica destrozó al dragón en un instante y luego impactó contra Iei. Auge. Iei salió despedido por los aires, estrellándose contra la pared de la arena con un fuerte golpe y cayendo inconsciente. Tras haber sacrificado gran parte de su energía demoníaca, el uso forzoso de la llama del dragón de la oscuridad provocó graves consecuencias. Entonces, el hecho de que sobreviviera al impacto directo de Medusa fue un milagro, solo porque ella le había mostrado misericordia. De lo contrario, Iei estaría muerto. Tras derrotarlo, Medusa permaneció en silencio en la arena. Cuando Kurahama se disponía a acercarse, la vio quitarse la venda de los ojos y se quedó paralizado. Bueno, maldita sea. Estaba a punto de usar sus ojos místicos de petrificación. ¿Cómo podría él luchar contra eso? Entrar ahora en la arena sería un suicidio. Ya no era el poderoso zorro demonio Kurahama, sino un simple humano, mucho más débil que en su apogeo. No pudo resistir la mirada de Medusa. Genkai suspiró. Me rindo. No había otra opción. Los ojos místicos de petrificación de Medusa eran demasiado poderosos. Sin una fuerte resistencia, nadie podía soportarlos. Kurahama asintió a regañadientes, cediendo. Genkai hizo lo mismo y también se rindió. Ella tampoco pudo resistirse a la mirada de Medusa. Entrar en la arena significaría la petrificación instantánea. No habría forma de luchar. Tuvieron que rendirse. Y así, el equipo extraterrestre de Morpheus avanzó a las semifinales. Fueron el último equipo en asegurar su lugar en la fase final. Tal como todos esperaban, las semifinales serían aún más intensas, pero el resultado fue inesperadamente decepcionante. La razón era simple. En las semifinales se enfrentaron el equipo extraterrestre contra el equipo heroico, y el equipo Ryozanpaku contra el equipo Shinso. Tras ver los emparejamientos, Morpheus inmediatamente hizo que el equipo extraterrestre se rindiera. Estaba allí para disfrutar del espectáculo, no para ajustar cuentas con el equipo heroico. No había necesidad de eso. Así que optó por retirarse. El equipo Heroics avanzó a la final con facilidad. Lo que Morpheus no esperaba era que el equipo Ryozanpaku también se retirara, permitiendo que el equipo Shinso avanzara directamente a la final. De este modo, las semifinales terminaron de una manera extrañamente decepcionante. Muchos quedaron estupefactos. La rendición del equipo extraterrestre tenía sentido. Estaban aliados con el equipo heroico, así que era comprensible. Pero, ¿por qué se rindió el equipo Ryozanpaku? Hayato Furinji se encontraba igualmente indefenso. Aparte de Evangeline, el equipo Shinso estaba formado por niños. ¿Cómo es posible que un grupo de maestros de artes marciales se atrevieran a intimidar a unos niños? Aunque vencieran a los niños, no podrían derrotar a Evangeline, una ancestral verdadera de siglos de antigüedad. Así pues, optaron por renunciar, preservando así algo de dignidad. De lo contrario, derrotar a un grupo de niños solo para ser humillado por Evangeline sería una verdadera vergüenza. Ser objeto de burlas por solo ser capaz de meterse con niños. Y así concluyeron las semifinales de esta manera confusa. Solo quedaba la final. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC.
Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 178. Den 178. Ancestro verdadero. La final del torneo oscuro llegó tal como se había prometido. Equipo Heroics contra equipo Shinso. Fue un enfrentamiento que nadie había previsto. A decir verdad, el camino del equipo Shinso hasta este punto dependió por completo de la vampira ancestral verdadera, Evangeline. Sin ella, jamás habrían llegado tan lejos. Si bien Eiji y los demás eran habilidosos, no destacaron en un torneo repleto de talento. Pero Evangeline, una ancestral verdadera de siglos de antigüedad, era abrumadoramente poderosa. Su cuerpo inmortal, su magia enigmática y sus asombrosas técnicas de manipulación de marionetas habían derribado a un formidable oponente tras otro, conduciéndola hasta este momento. Ahora, se enfrentaba a los legendarios espíritus heroicos. Por primera vez en mucho tiempo, la sangre de Evangeline se hirvió de emoción. A diferencia de otros que podrían dudar de su existencia, Evangeline, que había vivido durante siglos, sabía exactamente qué eran los espíritus heroicos. Aunque desconocía cómo se habían manifestado estos espíritus en el mundo humano, estaba segura de que tanto Marta como Raiko eran auténticos. Enfrentarse a figuras tan legendarias era un privilegio excepcional. Sin embargo, Evangeline no subió al escenario de inmediato. En cambio, envió a Asuna Kagurazaka, Kufei, Chachamaru y otros a enfrentarse primero a los espíritus heroicos. Se dio cuenta de que ni Marta ni Raiko se opondrían rotundamente a los niños. Esta era una oportunidad perfecta para que su equipo adquiriera experiencia contra rivales de ese calibre. En cuanto a ella, se preparó, poniéndose en las mejores condiciones para enfrentarse a esos espíritus legendarios. Asuna, Kufei y Chachamaru no tardaron en caer ante Marta. La diferencia de fuerzas era sencillamente demasiado grande. Asuna se enfrentó a los puños de Marta y fue completamente superada. De no ser por la misericordia de Marta, habría sido noqueada en el primer asalto. Aún así, fue golpeada sin piedad. Al final, Marta la arrojó al suelo con indiferencia, dejándola incapaz de levantarse. A Kufei no le fue mejor. Aunque era experta en diversas artes marciales, no pudo aguantar ni 3 asaltos contra Marta antes de ser completamente derrotada. Chachamaru ni siquiera tuvo la oportunidad de desplegar su cañón orbital. Antes de que pudiera reaccionar, Marta se abalanzó sobre ella, la agarró y la arrojó fuera de la arena. Chachamaru fue eliminado. Luego llegó Neji. Subió al escenario e inmediatamente desató magia Erebea. Con su fuerza actual, necesitaba a magia Erebea solo para poder enfrentarse a Marta. Aún así, solo aguantó unas pocas rondas más. Después de todo, Marta era la santa de puño de hierro que había sometido a un dragón con las manos desnudas. Derrotar a Neji fue pan comido. Tras la derrota de Neji, Evangeline Ankdoya, la verdadera vampira ancestral Shinso, descendió como un rey demonio. Marta sonrió cálidamente. Verte me recuerda al verdadero ancestro al que una vez perseguí por toda la tierra. Espero que no me decepciones. Solo entonces Evangeline supo que Marta había tratado con un ancestro verdadero en vida. ¿Quién era? No importaba, no era importante. Evangeline apartó esos pensamientos errantes, dejando escapar una risa malvada y perversa. Entonces te concederé la derrota, santo de puño de hierro. Dicho esto, desapareció, llevando su velocidad al límite. Marta, impávida, también desapareció. Ambos optaron por la misma táctica. Velocidad contra velocidad. Sus figuras eran invisibles en la arena, pero el aire estaba impregnado del incesante estruendo de sus choques. Fue una batalla a puñetazos. Esto sorprendió a Morfeo. ¿Acaso Evangeline no era maga? ¿Cómo podía defenderse de Marta en combate cuerpo a cuerpo? Pero entonces se dio cuenta de que Evangeline se había cubierto el cuerpo con 7 u 8 hechizos diferentes. Fortaleciendo su magia para aumentar su poder. Magia de velocidad para mejorar su agilidad. Magia defensiva para protegerla. Estos encantamientos le permitieron igualar a Marta golpe a golpe en el combate cuerpo a cuerpo. Sin ellos, una maga frágil como ella jamás podría intercambiar golpes con un santo que hubiera domado a un dragón. Marta también lo notó, pero se emocionó aún más. Sus puños se movían más rápido y golpeaban con más fuerza. Cada puñetazo desataba una ráfaga aullante que hacía añicos el aire. Evangeline contuvo el aliento, dándose cuenta de que había subestimado al santo de puño de hierro. El poder de Marta seguía creciendo. Era aterrador, absolutamente aterrador.
Sus movimientos se volvieron cada vez más astutos, y estuvo a punto de atrapar a Evangeline en varias ocasiones. Si la atrapaban, una sola combinación de golpes podría acabar con ella. Al darse cuenta de que no podía seguir así, Evangeline retrocedió, poniendo distancia entre ellas. Una lluvia de flechas de hielo se dirigió hacia Marta como balas. Si el combate cuerpo a cuerpo no funcionaba, recurría a su verdadera fortaleza como maga: el bombardeo a distancia. Auge. Marta dio un puñetazo al aire, cuyo sonido fue ensordecedor mientras ondas transparentes se propagaban hacia adelante, destrozando las flechas de hielo antes de que pudieran alcanzarla. Ese puñetazo tuvo la fuerza de una onda expansiva. Evangeline sonrió con sorna. De repente, la sombra de Marta se retorció, elevándose del suelo para atacarla. Fue algo extraño. La propia sombra de Marta se volvió contra ella. Tal era la maravilla de la magia. Pero Marta pareció haberlo previsto. Dio una vuelta, pateando su sombra hasta hacerla pedazos, dispersándola en fragmentos. Los fragmentos se reformaron formando su sombra. Entonces, gruñó, y su rostro palideció como si estuviera herida. Destruir su sombra le había costado caro. Evangeline aprovechó el momento y señaló con el dedo cuando una lanza trueno se dirigió hacia Marta. Justo cuando estaba a punto de impactar, Marta lo destrozó de un solo puñetazo. ¡Zas! Marta se lanzó hacia adelante como una flecha, girando en el aire para esquivar los ataques de Evangeline y acortar la distancia. Ahora, solo les separaban 3 metros. Demasiado cerca. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 179. Den 179. Shinso contra Magus. Evangeline se dio cuenta rápidamente de su aprieto y lanzó un hechizo de teletransportación para alejarse de Marta. Pero cuando reapareció al otro lado de la arena, se sorprendió al encontrar a Marta todavía allí. Marta había seguido el ritmo. Sin que Evangeline lo supiera, Marta le había atado discretamente una cuerda al tobillo. Cuando Evangeline se teletransportó, sin querer se llevó consigo a Marta. La distancia entre ellos no se había ampliado. En todo caso, se había encogido. Evangeline estaba atónita. La habían superado en astucia sin siquiera darse cuenta. Las tácticas de Marta eran sencillamente demasiado astutas. Pero no había tiempo para pensamientos dispersos. El puño de Marta ya estaba balanceándose. En ese instante, capas de barreras mágicas se desplegaron ante Evangeline. Aunque logró erigir defensas en el último segundo, los puños de Marta las destrozaron con fuerza bruta. Un fuerte puñetazo impactó en el rostro de Evangeline, deformando sus facciones. Salió disparada como una bala de cañón. Para una persona normal, ese golpe le habría destrozado el cráneo. Pero para un vampiro ancestro verdadero, apenas fue un rasguño. En cambio, avivó la sed de sangre de Evangeline, recordándole batallas y matanzas del pasado. Sus ojos brillaban rojos. Una densa intención asesina estalló como un maremoto, amenazando con engullir la arena y las gradas circundantes. Hace siglos, cuando Evangeline se convirtió en una ancestral verdadera, fue perseguida sin descanso. Una vez que su poder maduró, cambió el rumbo de la situación y comenzó a dar caza a sus enemigos. Tras incontables batallas, forjó su temible reputación como la evangelista oscura. Su instinto asesino se forjó entre montañas de cadáveres y mares de sangre. Era terriblemente potente. Los espectadores atrapados en su aura sintieron que se les enfriaban las extremidades y que les costaba respirar. Pero Marta no se inmutó. La intención asesina de Evangeline era formidable, pero Marta se había enfrentado a algo aún más aterrador, el poder del dragón. Comparada con esa fuerza abrumadora, el aura de Evangeline palidecía. Marta volvió a tener un enfrentamiento con Evangeline. Esta vez, Evangeline luchó con una ferocidad implacable, sin importarle su propio cuerpo. Permitió que le atravesaran el corazón, que le desgarraran la columna vertebral. Como ancestral verdadera con el más alto nivel de inmortalidad, incluso siendo reducida a pulpa, podía regenerarse en menos de un segundo. ¿Podría Marta hacer lo mismo? Por supuesto que no. Así que Evangeline intercambió golpes. Por cada puñetazo que Marta asestaba, Evangeline respondía con un hechizo. Tras un violento altercado, Marta resultó herida y ensangrentada. Evangeline, sin embargo, salió ilesa. Su inmortalidad como ancestro verdadero era simplemente demasiado poderosa.
Incluso Morfeo no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. A este paso, Marta casi con toda seguridad perdería. A Evangeline no le importaban sus heridas. Sin importar cuánta sangre derramara o cuántas heridas sufriera, se curaba al instante. Marta, en cambio, sentía cada herida. Ni siquiera con magia curativa podía igualar la asombrosa recuperación de Evangeline. Eres una verdadera antepasada, ¿y peleas así? ¿No te parece un poco descarado? Protestó Marta. Evangeline sonrió con sorna, imperturbable. Tú misma lo dijiste, soy una ancestral verdadera. ¿Qué tiene de malo pelear así? Marta puso los ojos en blanco y resopló. Me rindo. Había luchado con todas sus fuerzas y no veía la necesidad de prolongar una guerra de desgaste. Sería demasiado feo. Y lo que es más importante, no pudo sobrevivir a Evangeline. Es mejor ceder que quedar exhausta hasta la última gota de fuerzas y humillada. Tras la rendición de Marta, Raikou se preparó para intervenir, pero Medea la detuvo. La razón era sencilla. Al igual que Marta, Raikou era un guerrero. Si se enfrentara a Evangeline, probablemente se vería envuelta en una guerra de desgaste. Juntos, no pudieron sobrevivir a la inmortalidad de Evangeline. Eso solo repetiría la derrota de Marta. Entonces Medea decidió subir ella misma al escenario. Como maga, sabía exactamente cómo tratar con otro mago. Cuando Evangeline vio a Medea dar un paso al frente, su expresión cambió. Se puso inusualmente seria. Solo un mago podía comprender los trucos de otro mago. A diferencia de los guerreros puros, los magos manejaban técnicas impredecibles que podían sorprender incluso a un ancestro verdadero. Evangeline ya había aprendido esa lección una vez y no tenía ganas de repetirla. La aparición de Medea la tranquilizó y la hizo concentrarse más. En el momento en que Medea subió al escenario, Evangeline lanzó un ataque inmediato. Medea no se contuvo y contraatacó al instante. Su enfrentamiento ofreció al público un espectáculo mágico y deslumbrante. De sus manos brotaban innumerables hechizos, vibrantes y radiantes. El choque de sus hechizos dejó al público hechizado. Lucharon desde tierra firme hasta el cielo, y luego de vuelta a tierra firme. El entorno del estadio se transformó drásticamente. En un instante, era una tundra helada. Al siguiente, un verano abrasador. El hielo y la nieve dieron paso a la lava fluyendo. Morfeo no pudo evitar maravillarse ante la brillantez de todo aquello. Verdaderamente espectacular. El duelo entre dos magos maestros fue de una belleza impresionante. Se sucedieron una tras otra las rondas de bombardeo mágico, y Evangeline comenzó a flaquear. Esto no fue sorprendente. Medea, discípula de la diosa de la magia y respaldada por Morfeo, no tuvo mayores problemas para someter a un ancestro verdadero. Que Evangeline hubiera durado tanto tiempo ya era impresionante. Al darse cuenta de esto, Evangeline intentó acortar la distancia. Podía ver que Medea era una maga pura, sin experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Si lograba acercarse, tenía maneras de cambiar el rumbo de la batalla. Medea, que no era tonta, se dio cuenta de la situación y no le dio ninguna oportunidad. ¿Por qué iba a participar en una pelea cuerpo a cuerpo? Eso era buscarse la muerte. Así que mantuvo a Evangeline a raya, reprimiéndola mientras mantenía la distancia. Evangeline quedó totalmente frustrada, incapaz de hacer nada al respecto. 180. Den 180. Seime y con el paso del tiempo, la ventaja de Evangeline disminuyó y sus reservas mágicas se agotaron rápidamente. Ni siquiera el maná de un ancestro verdadero era infinito. Eventualmente se agotaría. Medea, en cambio, podía obtener maná de Morfeo en cualquier momento, sin preocuparse jamás por el agotamiento. Cuanto más se prolongaba la lucha, más ágiles y fluidos se volvían sus movimientos. Evangeline fue sometida, incapaz de tomar la delantera. Salvo un milagro, su derrota era solo cuestión de tiempo. Ella lo sabía, y mientras bloqueaba los ataques de Medea, su mente buscaba a toda prisa una manera de cambiar el rumbo de la batalla. Pero entonces, Medea chasqueó los dedos. En un instante, una onda invisible emanó de ella, extendiéndose en todas direcciones. El tiempo en la arena se detuvo. Este era el hechizo de detención del tiempo de Morfeo, y entre sus seguidores, solo Medea lo había dominado. A diferencia de la capacidad de Morfeo para detener el tiempo a gran escala, Medea solo podía congelar una pequeña área. Pero fue suficiente. Tomada por sorpresa, Evangeline quedó congelada en el tiempo. Permaneció inmóvil en el aire. Medea aprovechó el momento, se acercó y le dio un golpecito en la cabeza a Evangeline. Un poderoso círculo mágico se materializó, envolviendo a Evangeline. Era un hechizo de sellado.
Medea entonces detuvo el tiempo. Evangeline recuperó la consciencia, solo para encontrarse atrapada dentro del círculo mágico. En su interior, su maná estaba completamente suprimido, su cuerpo inmóvil. Ella lo reconoció. Un sistema de sellado de alta tecnología. Con un solo pensamiento, Medea podía encerrarla. Para un ancestro verdadero inmortal, ser sellado era la peor pesadilla. La vida eterna se convertía en un tormento interminable, suficiente para volver loco a cualquiera. ¿Te rindes?, preguntó Medea con una sonrisa burlona, con los ojos brillando de determinación. Si Evangeline se negaba, la sellaría sin dudarlo. A Evangeline se le erizó el vello de la cabeza al percibir la malicia de Medea. Me rindo. En una ocasión, el padre de Neji la había sellado por su imprudencia. No tenía ningún deseo de revivir aquella agonía. Con la rendición de Evangeline, el equipo Shinso fue derrotado. El equipo Heroic se alzó con la victoria en el torneo oscuro. El estadio estalló en un estruendoso aplauso. El duelo final entre Evangeline y Medea fue espectacularmente impresionante, un deslumbrante choque de magas maestras que dejó al público boquiabierto. Aplaudieron con entusiasmo, en reconocimiento a tal actuación. En ese momento, Toguro, enmascarado como siempre, dio un paso al frente y les felicitó. Bien hecho, equipo Heroics. Han ganado el torneo. Ahora puedes pedir tu deseo. Si está en nuestras manos, haremos todo lo posible por lograrlo. Medea miró a Raikou, quien asintió y dio un paso al frente. Solo tenemos una petición. Dile el nombre. Que Seime Idono venga a verme, dijo Raikou con frialdad. Toguro parpadeó, confundido. ¿Seime Idono? ¿Quién es ese? Raikou se dio cuenta de que solo era una figura secundaria, sin ser consciente de los verdaderos artífices del acontecimiento. Ignorándolo, se giró hacia el palacio y rugió. Yoshida. Sé que puedes oírme. Sal y enfréntate a mí ahora mismo. Hace 1000 años, en Heian-kyo, Raikou era una figura de inmensa autoridad, la heroína que venció a Shuten Doji. Nadie se atrevía a desafiarla, salvo quizás Abe no Seimei. Abe no Yoshida no fue una excepción. Dentro del palacio, Yoshida había estado observando el desarrollo del torneo. Cuando escuchó la exigencia atronadora de Raikou, supo que su tapadera había sido descubierta. No podía comprender cómo había quedado al descubierto. Pero al ver la creciente furia de Raikou, supo que si no se mostraba, ella podría destrozar el lugar. A regañadientes, Yoshida apareció y, entrando en la arena con una ráfaga de viento, se inclinó ante ella. Ha pasado un milenio, Leire y Raikou. Raikou lo miró fijamente, sin expresión. ¿Sabes lo que has hecho, Yoshida? Yoshida negó con la cabeza. No lo creo. Has profanado a Seime Idono. Solo quería salvar a mi padre. Es natural que un hijo salve a su padre. Entiendo tu intención. Pero tus métodos fueron indudablemente erróneos, Yoshida. No debiste haber usado energía demoníaca para nutrir el alma remanente de Seime Idono, causando su completa corrupción. El corazón de Yoshida dio un vuelco. No esperaba que Raikou supiera ni siquiera esto. Pero él replicó rápidamente. Se equivoca, Leire y Raikou. Mi padre no ha caído, Raikou lo interrumpió. Silencio, Yoshida. ¿Acaso no ves si Seime Idono ha caído? Según recuerdas, Seime Idono era el tipo de hombre que usaría vidas humanas y energía demoníaca para resucitar. Sus palabras golpearon a Yoshida como un martillo, destrozando sus ilusiones. Ante la verdad de Raikou, ya no pudo engañarse a sí mismo. El padre que él conocía había sido corrompido por la energía demoníaca a lo largo de los siglos, transformándose de un noble onmyoji en un demonio. Y él fue el responsable. Al darse cuenta de esto, el corazón de Yoshida se retorció de agonía. Pero entonces, una voz suave resonó en todo el estadio. Raikou, no seas tan duro con Yoshida. El cuerpo de Raikou tembló. Lentamente levantó la vista y vio aparecer a un anciano amable junto a Yoshida. Vestido con túnicas de onmyoji, su cabello blanco resplandecía con vitalidad. Por un instante, Raikou tuvo la sensación de estar viendo al guardián de Heian-kyo de hace 1000 años. Ella suspiró suavemente e hizo una reverencia. Minamoto no Raikou saluda a Seime Idono. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC 300 piedras de poder igual 2 AC 500 piedras de poder igual 3 AC 700 piedras de poder igual 4 AC 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 181. Den 181. Noble fantasma. Las palabras de Raikou causaron conmoción entre la multitud. Seime Idono.
¿Podría ser el Ave no Seimei? La idea de que el torneo oscuro hubiera sido orquestado por el legendario Onyoji era impensable. Inconcebible, increíble. ¿Cómo podría ser posible algo tan absurdo? Muchos se negaron a creerlo, aunque algunos vacilaron por la duda. Abe no Seimei no ofreció explicaciones a la multitud, sino que sonrió cálidamente a Raikou. Ha pasado mucho tiempo, Raikou. 1000 años, ¿no? Jamás imaginé que nos reencontraríamos en esta época, viejo amigo. El corazón de Raikou se llenó de inquietud. Esta Seimei no parecía diferente de la que recordaba. ¿Había caído realmente, como afirmaba Morfeo? No lo parecía. Pero al instante siguiente, se dio cuenta de que tal vez estaba ocultando su verdadera naturaleza. Con el poder y el estatus de Morfeo, no había razón para que la engañara. Seimei Dono, tengo una pregunta para usted, dijo Raikou. Como guerrera, no tenía paciencia para los juegos. ¿Recuerdas tu promesa de hace 1000 años? Seimei asintió. Por supuesto. Juré proteger a Eiankyo, proteger a su gente del daño de los demonios y los espíritus. Entonces, ¿por qué celebrar el torneo oscuro? Insistió Raikou. Para recuperarme, respondió Seimei. ¿Utilizando la carne y la energía demoníaca de los yokai? Preguntó Raikou. Sus palabras provocaron un gran revuelo entre los yokai presentes en el público. ¿Así que Seimei había organizado el torneo para su propio beneficio? Eso no encajaba con la leyenda del gran Onyoji. Es un sacrificio necesario, dijo Seimei. Y una vez que te recuperes, ¿qué pasará? ¿Seguirás protegiendo a Eiankyo? Preguntó Raikou. Seimei negó con la cabeza. Mi era ha terminado, Raikou. Ahora tengo nuevas ambiciones. ¿Ah? ¿Y qué son esas cosas? Preguntó Raikou. Planeo crear una nación de yokai, declaró Seimei. ¿Te unirás a mí, Raikou? Puedo ofrecerte un puesto solo superado por el mío, incluso por encima de Yoshihira. La decepción se reflejó claramente en el rostro de Raikou. ¿Realmente has caído, Seimei Dono? Te equivocas, Raikou, replicó Seimei. ¿En qué me equivoco? Esto no es caer, es despertar. El antiguo yo vivía para Eiankyo, pero ese hombre murió hace mucho tiempo. El nuevo yo vive para sí mismo. ¿Acaso eso está mal? No hay nada de malo en vivir para uno mismo, dijo Raikou. Pero te equivocas al intentar construir una nación yokai, oprimiendo el lugar de la humanidad en el mundo. No lo olvides, Seimei Dono. Tú también eres humano. Seimei rió a carcajadas. Mientras su risa resonaba, su cabello blanco se tornó dorado y su figura envejecida adquirió un aspecto robusto y juvenil. En cuestión de instantes, se transformó de un anciano en una figura joven y poderosa. Se parecía exactamente al Ave no Seimei de Nuraririon no Mago. Te equivocas, Raikou. Ya no soy humano, soy un yokai. Puedes llamarme, Nue. Raikou fulminó con la mirada a Yoshihira, con los ojos llenos de frustración. Yoshihira, mira lo que has hecho. Sin él, la Seimei que ella conocía jamás habría caído. El cuerpo de Seimei irradiaba una energía demoníaca abrumadora, que oprimía a todos los presentes. Muchos sentían como si una montaña los aplastara, y su respiración se dificultaba. Este Seimei era aterrador. Raikou, te lo dije, no seas tan duro con Yoshihira. Lo hizo por mí, dijo Seimei, defendiendo aún a su hijo a pesar de su transformación en Nue. Esto convenció a Raikou de que el hombre que tenía delante era, en efecto, Seimei, solo que corrompido por la energía demoníaca. Esa constatación le causó un profundo dolor. El noble Onyoji que una vez conoció se había convertido en esto. El tiempo era una fuerza formidable. Te has caído, Seimei Dono, dijo Raikou. Lentamente sacó su arma, apuntándole. Permítame, pues, acabar con usted. Seimei soltó una carcajada. Como era de esperar de mi amigo Raikou. Si crees que puedes, atácame. Veamos si, después de un milenio, tu fuerza supera la que tenías antes. Ante Seimei apareció un sello con forma de pentagrama. El sello Kikyo, creado por él para someter a demonios y espíritus. Ahora, la situación se había vuelto en contra de su antiguo amigo. Raikou conocía el poder de Seimei. Las técnicas ordinarias no inmutarían al legendario Onyoji. Entonces, ella desató su movimiento definitivo. La red ineludible del cielo. Tras desatar su noble fantasma, Raikou invocó brevemente al buey divino, un emisario de Gozu-Tennou, la deidad vinculada a sus orígenes demoníacos y monstruosos, que barría el campo de batalla. Un trueno cayó del cielo, dirigido únicamente a Abe no Seimei. Seimei expandió su sello Kikyo, formando una barrera defensiva que bloqueó el ataque de los rayos.
Como era de esperar de ti, Raikou. Esa jugada es impresionante. Pero eso no es suficiente para derrotarme. Raikou lo sabía. Antes de que Seimei pudiera recuperar el aliento, ella lanzó otro ataque. El Vajra de Akra. El Vajra, el arma definitiva de Gozuten y de la deidad india Indra, forjado a partir de huesos sagrados, descendió de los cielos para aniquilar a todos los enemigos. El enorme Vajra se precipitó hacia Seimei. Esta vez, la serenidad en el rostro de Seimei desapareció. Una oleada de energía demoníaca salvaje se concentró a su alrededor y luego estalló. Expansión de dominio. Senjir Yaketsu. Históricamente, Abe no Seimei fue un astrónomo, encargado de las observaciones celestes, los cálculos del calendario y la adivinación. Senjir Yaketsu fue su única obra sobre adivinación que se conserva. A medida que su dominio se desplegaba, la arena se transformó en un vasto cielo estrellado. Bajo el control de Seimei, incontables estrellas se precipitaron hacia el Vajra, haciéndolo añicos. 182. Den 182. Espíritu heroico Morfeo observó la escena, maravillado en silencio. Sin duda, el legendario On-Yoji hacía honor a su nombre. Gracias a la mejora de Morfeo, la fuerza de Raikou aumentó considerablemente y el poder de su noble fantasma se multiplicó por al menos 3. Sin embargo, Seimei lo había contrarrestado sin esfuerzo. Eso fue impresionante. Su expansión de dominio, que transformaba la arena en un cielo estrellado con innumerables estrellas como armas, era particularmente impactante. Una lluvia de meteoritos podía caer en cualquier momento. Si esas estrellas cayeran, nadie en la arena, salvo Morfeo y Evangeline, sobreviviría. Ni siquiera maestros como Genkai o Hayato Furinji. No es que fueran débiles. Seimei simplemente era más fuerte. Tras destruir el noble fantasma de Raikou, Seimei habló con calma. Aún no es demasiado tarde para rendirse, Raikou. Todavía estoy dispuesta a compartir el mundo contigo. Raikou se negó sin dudarlo. Seimei Dono, me niego. Juro, como Minamoto no Raikou, que lo detendré aquí mismo. Con eso, desató su noble fantasma una vez más. El Vajra de Akra. La mayoría de los espíritus heroicos, limitados por el maná, solo podían usar sus fantasmas nobles una o dos veces antes de necesitar reponerlo. Pero Raikou era diferente. Respaldada por Morfeo, podía desatarla cientos de veces sin agotar su maná. Todas las que quisiera. El rostro de Seimei reflejó sorpresa. Invocó estrellas fugaces para destrozar el Vajra que descendía. El Vajra de Akra. Antes de que pudiera reaccionar, Raikou lo desató de nuevo. Seimei invocó a más estrellas, destruyéndolo una vez más. El Vajra de Akra. El Vajra de Akra. El Vajra de Akra. Raikou desató su noble fantasma repetidamente, bombardeando a Seimei. El público quedó atónito. Sin duda, ese movimiento era una carta ganadora, pero Raikou podía usarlo sin parar. ¿No era eso un poco excesivo? ¿Tenía energía infinita? Evangeline, sin embargo, dirigió su mirada hacia Morfeo. Sus instintos, perfeccionados a lo largo de los siglos, le decían que el implacable ataque de Raikou estaba ligado a él. Morfeo notó su mirada y esbozó una leve sonrisa. Mientras tanto, gotas de sudor se formaban en la frente de Seimei mientras contrarrestaba los ataques de Raikou. Mantener su dominio y desviar sus nobles fantasmas le estaba pasando factura. Si esto continuaba, ella lo agotaría por completo. Esto era inaceptable para Seimei. Su mirada se dirigió a los yokai entre el público, considerándolos una fuente para reponer sus fuerzas. Seimei Dono, ¿a dónde miras? Espetó Raikou, desatando otro noble fantasma para detenerlo. Tras haberlo arrastrado a una guerra de desgaste, no podía permitirle recuperarse. Sus ataques se volvieron aún más implacables. Seimei, frustrado, no tuvo más remedio que dirigirse a su hijo. Yoshida. Al oír la llamada de su padre, Yoshida comprendió la intención de Seimei. Necesitaba ayuda. Al alzar la mano, la voz severa de Raikou lo interrumpió. Yoshida, ¿vas a seguir cometiendo el mismo error? ¿De verdad crees que este sigue siendo el Seimei Dono que yo conocía? Ya no es el verdadero Seimei. Ha caído. ¿De verdad quieres decepcionarlo? El cuerpo de Yoshida tembló. Miró a Seimei, que estaba enfrascado en un combate con Raikou. Padre, al recordar al padre que una vez lo guió con cariño, y luego ver al joven rebosante de energía demoníaca, Yoshida se quedó sin palabras. Seimei suspiró. Si esa es tu decisión, no me culpes, Yoshida. Con eso, liberó una mano a la fuerza, formando un sello. Yoshida gritó cuando una oleada de poder brotó de él, siendo absorbida por Seimei.
Estaba agotando el linaje y la fuerza de su propio hijo. Nue. Raikou rugió, enfurecido. Ella no esperaba que el caído Seimei se rebajara tanto como para absorber el poder de su hijo. Fue despreciable. En ese momento, dejó de llamarlo Seimei Dono y se dirigió a él únicamente como Nue. Para ella, alguien que hiciera tal cosa no era digno del título. Yoshira esbozó una sonrisa amarga, rindiéndose ante la influencia de su padre. Quizás ese fue su castigo. No, hijo mío tonto. Una voz familiar sonó en su oído. Una mano se posó sobre el hombro de Yoshira, calmando al instante la energía caótica que había en su interior y devolviéndole lo que le habían arrebatado. El giro repentino dejó atónito a Yoshira. Se giró y vio un rostro conocido. Poseía una belleza casi sobrenatural, andrógina e impactante, idéntica a la de la combativa Nue. Pero mientras Nue tenía el cabello dorado, esta figura tenía el cabello negro, vestía túnicas blancas de onmyoji y sostenía un abanico. Su sonrisa era cautivadora, hipnotizante. ¿Padre? La voz de Yoshira tembló. Seimei Dono. Raikou jadeó. El giro inesperado sorprendió no solo a Yoshira, sino también a Raikou. Ha pasado mucho tiempo, Raikou, dijo Seimei, de cabello negro, saludándola con una cálida sonrisa. La expresión de Nue se volvió gélida. ¿Quién eres? Seimei lo miró. Una sola mirada debería bastar para que lo sepas. Soy tú, Nue. Los ojos de Nue se entrecerraron, al darse cuenta de algo. Espíritu heroico. Seimei abrió su abanico, cubriéndose la boca con una leve sonrisa. Exacto. Raikou se quedó perplejo. Dada la importancia histórica de Abe no Seimei, no era de extrañar que se hubiera convertido en un espíritu heroico después de su muerte. Lo extraño era que Seimei no había muerto, sino que había caído, convirtiéndose en un yokai. ¿Cómo podía ser también un espíritu heroico? ¿No era eso una contradicción? Eso fue lo que realmente sorprendió a Raikou.